Voy a hablar acá, porque yo les dije cuarto. Hoy me desocupé más temprano. Si ustedes tienen para el mediodía disponibilidad, 12:30, para acercarse. No, voy a poner un miércoles, hoy están ocupados. Y de 12:30 a 2. Yo digo por las dudas. Si quieren, a mí no me digo la verdad, no me no doy nada. El tema son ustedes. Ustedes están como nauta híbrida, repetir 12:30. El tema es que son muchas cosas. Ahora con el tema del mar, y también tienen los teóricos que van a ir subiendo los buenos. Así que creo que yo no lo vi todavía, que de ese tema vamos a hablar, pero ya para después del primer parcial. El primer parcial son los primeros 5 clases que vamos a dar los martes y los miércoles, ¿sí? Si es posible con esto, yo pregunto, capaz que me dicen que sí o que no. Para mí, yo prefiero no comer, que mal no me viene, y sigo de largo hasta las 4 de la tarde. Ya después, es como que hasta las 6 de la tarde, no sé qué piensan. Si quieren ese horario y seguimos, yo ya estoy. ¿Tengo quórum o no tengo quórum? ¿Sí? Igual, por más que ustedes me digan que sí y no me autorizan de coordinación, no hacemos nada. Yo quiero saber si pueden ustedes, si tienen disponible y si hay aulas. ¿Saben qué? Acuérdense de levantarlo. Levantarlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a hablar de traumatismos, tanto óseos como son fracturas, que las va a desarrollar la profesora Crosa, y traumatismos articulares, en lo cual empezamos a hablar de cualquier cosa si no están interesados, de verdad y con todo el respeto del mundo, chicos, para los que están acá en el aula presencial. Se pueden retirar, no hay drama. Total, la clase yo se la subo después y ustedes la tienen, ¿está? No hay drama. Y después cuando hay que charlar, charlamos todo. Estamos escuchando acá a los compañeros. ¿Qué vimos la semana pasada entonces con respecto a los traumatismos articulares? ¿Qué vimos? ¿Cómo? Generalidades de lo que es luxaciones y lo que es esguinces. Hicimos una comparación y les decía que tienen autores
¿Se acuerdan qué autores? Ramos Bertis, del CEL, que son los de la cátedra, más una definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es una luxación. ¿Qué es una luxación? O una dislocación como término anglosajón. Dislocación. La locación, la localidad, el lugar, está discontinuo. ¿Está? Esa es mi apreciación. ¿Quién me hace una definición? Cuando se separa una articulación. Cuando se separa una articulación. Cuando se separa una articulación, ¿quién más? Nada, me vas a decir idem. Pienso lo mismo que el otro. Todos tenemos pensamientos distintos y vamos armando, en base a lo que escuchamos o a lo que leímos, vamos armando un concepto, ¿sí? ¿Quién me puede dar una definición o un concepto? Yo no traje la clase esa, la tienen ustedes en el campus, ¿sí? Porque eran las generalidades. Pero estoy haciendo hincapié en eso porque yo me baso mucho en eso, en las generalidades, y después esto que yo les voy a dar ahora es más bien ilustrativo, porque podemos hablar de cualquier luxación. Mientras tenga claras las luxaciones, ¿sí? Como generalidad, ya tengo todo armado. Entonces, concepto, definición, ¿qué es una luxación? Es la pérdida. No te ve nadie. Es la pérdida completa de la congruencia de las superficies articulares que forman la articulación. ¿Se escuchó? Para los compañeros, alguien que esté en la casa, ¿qué me puede aportar? Sí, profe, ¿se escuchó bien? Bien, ¿y qué me podés decir? ¿Qué es una luxación? Hace calor, ¿no? Sí. ¿No lo dejó acá para ponerlo más bajito? No es. Capaz que hasta que se ambiente. Aquel no anda, me dijo. ¿Algún compañero que me pueda decir entonces qué es una luxación? Fíjense que nosotros lo que damos, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo armamos, es traumatismos articulares. Es un traumatismo articular, es decir, que es una lesión, la luxación, que me va a afectar ¿qué cosa? De la articulación. Me afecta la estabilidad porque está lesionando ¿qué? Los ligamentos, la cápsula, todo lo que es la parte blanda, los rodetes intraarticulares, ¿sí? La parte tendinosa, es decir, que lesiona estas estructuras provocando una separación. ¿Cómo puede ser esa separación articular? Para allá atrás. Para las chicas. Parcial o total. Si yo hablo de una separación articular parcial, estoy hablando de una subluxación, y si no de una luxación propiamente dicha, ¿sí? ¿Cómo clasificamos a estas luxaciones? Estamos hablando de una que justamente le puse el término o título general. Traumática. ¿Cómo más? Congénita, atraumática y patológica. Dentro de las patológicas podemos poner estas otras, las congénitas, ¿sí? Inveterada, ¿sí? O recidivante, recidiva, que se repite. Estas son las clasificaciones. Después ustedes me tienen que decir qué significa cada una. Ya tenemos la clasificación, dijimos el concepto, la lesión, y cómo es el mecanismo para que se produzca esta separación de las superficies articulares.
Puede ser directa o indirecta. Y el mecanismo más común en este tipo de lesiones o de estos traumatismos es el indirecto, ¿sí? ¿Y cómo lo diagnostican? A través de una luxación que tiene mucho dolor, o sea, a través de la clínica, ¿sí? ¿Qué tenemos en cuenta en la clínica? Aparte de lo que nos cuenta el paciente, nosotros hacemos un examen físico con todas las etapas que se consideran y por eso tenemos la observación, la palpación, la movilización que nos va a tirar datos. Primero, que a la observación, ¿qué vemos? Deformidad. ¿Qué cosa? Escuché. Que lo encuadraríamos dentro de la deformidad. ¿Sí? ¿Qué más? Una coloración, que ¿cómo lo llamamos nosotros? Equimosis. ¿Qué más? Inflamación, deformación, dolor, ¿sí? Hola, ¿cómo andás? Están diciendo que se puede aceptar en el Meet. Hay chicos que todavía no entraron. A ver. Esto no te los admite de una y que entren, o tenés que estar... Bueno, mientras tanto seguimos hablando. La luxación entonces se ve inflamación, se ve edematizado, se ve la equimosis o el hematoma, sí. ¿Cómo? No anda. ¿Sabes qué? ¿Quién puede ir a pedirle si nos puede bajar un poquito porque está pesado? A la Virgen. Yo tengo que no sé si es yo estoy acá y a mí me da el aire y pareciera que me está dando aire caliente. No sé si les pasa. Yo abriría para que corra, pero le abro acá y se escucha todo de aquel lado. Los va a retar ahora. Mecanismo de producción, el diagnóstico a través de la clínica y cómo más diagnosticamos la luxación. Estas son las generalidades que van para todas. A través de las imágenes, que puede ser de radiografías, de tomografía, una resonancia magnética para corroborar esta separación de las superficies articulares, ¿sí? ¿Qué más tenemos en cuenta? Tengo casi armado el combo. ¿Ahora qué hago? Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la luxación o este traumatismo articular? Ahí me da. Ahí está. La reducción. La reducción. Tratar de hacer el camino inverso que hizo para salirse o separarse las superficies articulares. ¿Cómo puede ser esa reducción? Puede ser cerrada, ¿sí? O abierta, y aún así, de las dos formas, por el dolor que siente el paciente, se hace bajo sedación, ¿sí? Acuérdense siempre, cuando vieron los videos, fíjense ustedes, si no vieron a alguna persona con una luxación, el dolor intenso que tiene por haberse separado las superficies articulares y estar traccionando esas partes blandas. ¿Qué significa cuando uno habla de tratamiento, ya sea
cerrada o abierta la reducción. ¿Qué significado tiene una luxación? ¿Es algo que podemos esperar y que pase el tiempo y decidirnos después qué hacemos? ¿O qué significado tiene? ¿Cómo? En ese caso, la reducción sería abierta, o sea, un tratamiento quirúrgico, si se llegara a interponer en la articulación de la superficie, ponerle un trozo óseo, alguna parte blanda, un nervio, sí. ¿Pero qué significa? Significa siempre urgencia. ¿Por qué significa urgencia? Y acá está la pregunta de examen. ¿Por qué es urgente este tipo de traumatismo? Lo que dice el compañero, ¿por qué pasado el tiempo se hace irreductible? Entonces, vos considerás una X cantidad de horas en el que vas a tratar de evitar, ¿qué cosa? Estamos hablando de partes blandas que están en tracción debido a esa separación articular. Que haya... Sí, dale. Los daños. Los daños... ¿Cómo? Los daños. ¿Qué tipo de daños puede ocasionar? Y depende si son de rocha. Contractura, retracción, que cada vez que pasa más el tiempo, ¿qué va a hacer? Y el gran dolor que existe porque no tengo posibilidad de movimiento, me va a generar más retracción, más fijación y más adherencia. Entonces, si la quiero reducir por un método que sea cerrado, me va a ser más difícil, por lo tanto, ahí sí o sí va a ser quirúrgico, ¿está? Eso es, a grosso modo, lo importante de hablar de... ¿Podés pasar? Lo importante de hablar de las características en general, ¿está? Ahora, yo voy a describir en líneas también generales de cada una de las articulaciones. Voy a intentar pasarlo lo más rápido posible porque yo teniendo estos conceptos grabados, los voy traspasando a la articulación luxada. ¿Se entiende? No necesito, ya todo, ya lo sé y lo leí y lo hice punto por punto. Ahora es simplemente, por ejemplo, no sé, este es de mi miembro inferior. Bien. Hablando de, ¿se acuerdan que, acá hay una cosa que yo me olvidé, al ver esto me acordé, que al haber una deformidad, una de las cosas importantes, aparte de que es una urgencia, para que podamos hacer un tratamiento cerrado, una reducción cerrada y no abierta, es el tema de la actitud o el signo de la actitud típica de cada articulación, porque cada una tiene una deformidad que la caracteriza, ¿sí? Eso es otra cosa. Yéndonos a la luxación de cadera, ¿qué tipo de articulación es? En artrosis, dice el compañero. Es decir, que tiene mucha movilidad o muchos arcos de movimiento como tiene la glenohumeral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de la articulación de la cadera? Que la cadera, a pesar de todo, tiene mayor coaptación. ¿Qué significa eso? Que es más difícil que se pueda salir, no por el acetábulo contenedor de la cabeza, sino porque por toda la estructura articular blanda que la rodea, que es diferente a la del hombro, que lo que caracteriza justamente es que es mucho más móvil, tiene más arco, pero menos coaptación, ¿sí? Esas son las diferencias. Entonces, para la cadera, lo que se va a necesitar como traumatismo es un traumatismo muy fuerte,
Y además también que la articulación esté en posición de vulnerabilidad para salirse o para luxarse. La posición más vulnerable de la cadera, ¿cuál es? La pierna cruzada, que significa abducción y flexión, ¿está? Entonces, a partir de eso, yo la dejo más vulnerable por más coaptación que tenga. Se voy a necesitar algo sumamente fuerte para poder producir esta lesión. Y se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada de que clasificábamos, según este mecanismo, en anterior o posterior. Y acá vamos a trabajar, porque estas son preguntas de exámenes, la actitud típica que tiene la luxación anterior de cadera y la posterior. ¿Sigo? Bien, esto quería decirles que la luxación anterior se la puede subdividir además en inferior y superior. Lo vamos a sacar a eso, porque ya hace como 2 años me dijo Silvina que esa subclasificación la deje de lado. Pero de eso depende también la actitud típica. Vamos a ver solamente anterior o posterior. Digo, la anterior, fíjense la actitud del miembro, es poco frecuente. Lo que sigue no le demos bolilla. Superior, inferior, lo sacamos. Sí que es poco frecuente y fíjense la imagen. ¿Cómo está el paciente? Ustedes lo ven en la camilla o en la cama de la internación, y ¿qué es lo que observan? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo está? ¿En esta o en aquella? ¿Cómo? Sí, pero más que nada, fíjate desde la cadera. ¿Sí? Separado o en apertura, con rotación externa, hay una flexión de cadera, pero hay una separación, ¿tá? Esa es la anterior, que no es tan frecuente. Sigo. Fíjense la imagen. Rotación externa, flexión, abducción o separación del miembro. ¿Sí? Sigo. Y acá yo vuelvo a repetir algo que ya sabía de las generalidades, que la luxación, en este caso de la cadera, ¿qué me va a dar? Mucho dolor. Ese dolor me va a generar impotencia o limitación del movimiento. Y además, como es anterior, abducción, rotación externa y flexión. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo observar de mi paciente. Esta es la actitud típica. Sigo. Fíjense la diferencia de la luxación posterior, que es la más común o la más frecuente, totalmente diferente. En vez de apertura está más en cierre, le digo yo. ¿Cómo está? ¿Sí? Rotación interna, flexión y abducción. ¿Está? Sigo. Lo mismo, todo esto yo repito, lo que había dicho en las generalidades, lo repito. Por eso yo insisto en lo que es la imagen, pero ya lo sé, porque esta es la clínica que presenta el paciente con una luxación. Digo, bien, de estas dos, si yo tengo que clasificar por la actitud, ¿la luxación de cadera es anterior o posterior? ¿Anterior? Posterior. La posterior es púdica. ¿Sí? La anterior es una mnemotecnia, es impúdica. No tiene pudor, tiene pudor. ¿Está? Esa mnemotecnia, porque yo ahora me acuerdo, ahora la sé, la actitud típica es esta, pero una posterior es púdica. ¿Sí?
¿Digo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una evaluación. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en una previa antes de hacer la reducción? Ver cómo están los nervios y los vasos para el pulso, el movimiento pasivo y activo. Todo esto antes de tomar una decisión para reducir. ¿Digo? Ya habíamos hablado de la clínica, hablamos de hacer una previa antes de tomar una decisión, lo dijimos en las generalidades, y también dijimos en las generalidades que íbamos a adjuntar imágenes para corroborar. Digo, tratamiento, ahora sí, ¿cómo es la reducción entonces de la cadera? ¿Sí? Líneas generales dijimos para la cadera, puede ser cerrada o puede ser abierta. Y tenemos como la novedad en quirúrgico la artroscopía, ¿sí? Y siempre bajo sedación, por una de las cuestiones clínicas que es el dolor, que es intenso. ¿Sigo? Acá tenemos una que también se llama, técnica de Alice, porque lo estoy leyendo ahora, después me olvidé, puedo decirle técnica de Andrea, ¿no? Sí, fíjense la posición, las reducciones siempre son en la posición más cómoda, al paciente le duele, no puede estar en cualquier situación. En este caso está en decúbito supino. Y la técnica esta de Alice, la estoy leyendo, es al cenit, ¿sí? Hacia arriba. ¿Cómo está? Decúbito supino, tiene flexión de cadera, flexión de rodilla, hay un terapeuta, colega, que está estabilizando la cadera y hay otro que tracciona al cenit, ¿sí? Y después hace unos movimientos, como muestra allá, rotatorios, en rotación interna o externa, para que vuelva a coaptar la cabeza en el acetábulo, ¿sí? Esa es la de Alice. Si se acuerdan, me parece fantástico. Boca arriba al cenit. Profe, Sí, ¿es para cualquier luxación, para sea posterior o anterior, es lo mismo? sí. Y acá tenemos otra que se llama Simpson. Esta es en decúbito prono. Fíjense que en este caso son dos, el decúbito supino y la otra es en decúbito prono. Fíjense cómo tenemos un terapeuta estabilizando la cadera, que es lo que tenemos que sostener, el otro que ejerce una tracción, en este caso hacia abajo, en la pierna, y al final hace movimientos rotatorios de pie. Esto es en decúbito, tanto supino como prono. Si se acuerdan los nombres, mejor. Digo, no creo que mejor, porque no creo que a nadie le interese el nombre exacto de la técnica. Sí, cómo se hace. Si no, decíamos que ya vamos a la luxación con tratamiento, reducción abierta, siempre bajo anestesia, obviamente, cerrada o abierta por el intenso dolor. Y esto ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque podía haber interposición de partes blandas o de partes óseas. Sigo. O como dice acá, que sea inveterada, una luxación de mucho tiempo, obviamente me va a tender a hacer una retracción y una fijación que no voy a poder solucionar a través de la luxación cerrada, ¿sí? Las complicaciones, también las dijimos. Hacíamos una valoración previa antes de tomar una decisión terapéutica cerrada o abierta, pero que también una de las posibles complicaciones eran nerviosas, ¿sí? La deformidad, necrosis avascular por el tema de la irrigación, artritis, miositis y una luxación que sea recidivante o recurrente. ¿Estamos? Pues estas son las posibles complicaciones
o secuelas que puede tener esta luxación de cadera. Sigo, bien. Esta no es tan común tampoco y también necesita, digamos, un impacto de alta energía, un traumatismo muy importante para que se luxe la rodilla. Generalmente, como dice acá, se dan en caídas, se dan en accidentes deportivos, en accidentes de tránsito. De las 4 estructuras importantes que me dan estabilidad a la rodilla, tengo que tener al menos 3 lesionadas para perder esta estabilidad, ¿sí? Los ligamentos cruzados anterior-posterior, lateral interno, lateral externo. Son los que me dan la estabilidad en la rodilla. Sigo. Clasificación anterior, posterior o también lateral, mediales o rotatoria. Depende. La anterior, como dice acá, que es la más frecuente, es generalmente por una hiperextensión forzada. Y lo que es la posterior puede ser sí por un impacto frontal en la rodilla. Así que ahí tenemos planteados 2 tipos de mecanismos, tanto directo como indirecto. En las rotatorias sería directo o indirecto, por el tema de la movilización que fuerza los límites normales del arco de movimiento. Indirecto. Digo, Profe, le pregunto algo. sí. ¿A qué llama directo e indirecto? ¿Te acordás la semana pasada? Directo puede ser un golpe, indirecto es un movimiento que fuerza los límites normales de la articulación, ¿sí? Que por ahí es lo más común, ¿tá? Hablábamos, ya la vamos a ver en la luxación de hombro, por ejemplo, con una abducción y rotación externa, ponemos en posición de vulnerabilidad a nuestro hombro para que pueda producirse la separación articular. Directo, por ahí puede ser un golpe en el hombro o una caída sobre el hombro. Por eso les decía que más común cuando veíamos las luxaciones es indirecto, que tiene que ver con los movimientos que fuerzan a los límites normales y no tanto por traumatismos directos, ¿sí? Luxación de la rodilla, lo mismo que dije recién, hago una previa valorando no solamente la parte neurológica, sino también la parte vascular, ya que corremos riesgo por la circulación de la arteria poplitea de una necrosis avascular, que es una de las complicaciones que tenemos temidas en esta articulación. Continúo. La luxación siempre es bajo anestesia por el dolor. Sigo. Ya lo dije. Sigo, igual lo tienen como imagen para poder ver en ustedes cuando estudien. En la luxación de rótula también se parece mucho a la de rodilla, por eso yo puse, fíjense las cosas que hay que acordarse, la definición de la luxación, las causas, síntomas, mecanismos y el tratamiento a través de las reducciones, el tratamiento kinésico, eso sería lo importante, ¿sí? En este caso, uno de los mecanismos de producción es el tipo de movimiento forzado, eso sería indirecto, que en la imagen esta, que no sé de dónde la saqué, encontré valfe, que es valgo, flexión, rotación externa, vulnera mucho a la articulación y facilita la separación de estas superficies articulares. Sigo. Esto es imagen, chicos, yo se los pongo que no solamente puede ir con una luxación o subluxación, sino también ruptura, abulsión del tendón, distintas lesiones asociadas, más por esta zona, que es una zona como muy
expuesta y sumamente vulnerable. ¿Sigo? Bien. Ya habíamos hablado, vuelvo a repetir, de la clínica como diagnóstico, las imágenes, la previa para antes de tomar la decisión, tratamiento, se lo puede reducir, cerrado, o si no, quirúrgico, y más si hay alguna situación como fractura o avulsión, interposición de partes óseas, se tiene que hacer a través de una inducción abierta bajo anestesia. Sigo. Tratamiento, si hay líquido, evacuar ese líquido, inmovilizar por un tiempo, para darle tiempo a que cicatricen estas estructuras, y hacer una reeducación kinésica de rehabilitación. Nada de esto, que será mucho en la luxación de rodilla, las recidivas, por eso hablamos de luxación recidivante o recurrente en este tipo de articulación. Sigo. ¿Hay más o no hay más? Ah, bueno, entonces no seguimos. Salimos, escape, para que me acuerde, y traumatismo. Ajá, exacto. Digo, sí. Bien, fíjense que toda la generalidad, yo quiero que sea rápido, igual que ustedes, yo quiero que termine rápido y me voy. Ya, a tomar mate. Era lo que me faltaba. Yo repito todo el tiempo lo mismo. Traspaso las generalidades a los casos particulares de luxación. Simplemente que les comparto las imágenes de las luxaciones más comunes en miembro superior y el miembro inferior. ¿Sí? Hablábamos recién de la de cadera y hacíamos una correlación con la glenohumeral, ¿sí? En la que decíamos que teníamos mucho más movimiento. Y acá que destaco el tema de... Está frío. El tema de la definición o del concepto, primero, para después hablar de la luxación de hombro y su clasificación. Es importante porque la más común es la anterior, la menos común es la posterior, y también puede haber una luxación inferior, pero la más común que tenemos de la luxación glenohumeral es la anterior. Digo, perdón, ahí estaba, la clínica, volvé para atrás. Dolor exquisito, que me va a generar impotencia, dependiendo si es una subluxación o una luxación. ¿Qué más? La característica del hombro, y esto es típico, porque vamos a tener en el hombro dos imágenes típicas, que son una del hombro en charretera, y fíjense que la luxación anterior da la sensación de que tuviera una hombrera, ¿sí? Y en el acromio clavicular es diferente la imagen, pero en esta, la glenohumeral anterior, se habla de la imagen de charretera, o el signo de la charretera. Por eso está el uniforme, o el hombre con el uniforme, pero vamos a ver ahora en la próxima la actitud típica. ¿Cómo es? Debido al dolor que tiene ese paciente, va a tener abducción, rotación interna, y se sostiene con la mano opuesta el brazo, ¿sí? Esa es la actitud típica de una luxación de hombro o glenohumeral. Dijimos toda la clínica. ¿La repito? No, ya lo vimos en las generalidades. Fíjense si acá se ve, no tanto en esta imagen que está media borrosa, pero en esta sí se ve como si tuviera la charretera con la hombrera.
¿sí? Ese es el signo típico de esta luxación. Sigo. Decíamos que no solamente clasificábamos, hablábamos de la actitud típica, del mecanismo de producción. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije el mecanismo? Lo dije hoy antes. El tema de la vulnerabilidad del paciente en abducción y rotación externa. Lo dije hace un ratito. Ah, llegaste tarde. Bueno, no importa. Y después seguimos con, aparte de ese diagnóstico clínico, el diagnóstico a través de las imágenes, ¿sí? Sigo. Y después tomo la decisión terapéutica previo a hacer valoraciones neurológicas, vasomotoras y de, como decías recién vos, de los movimientos pasivos o activos, para decidir la reducción. La reducción podía ser cerrada o abierta. Estoy diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Quédense tranquilos, es lo mismo, repito. Simplemente que generalmente no me van a tomar todo esto, sino una. Yo tengo mucho hilo en el carretel para el discurso. ¿Estamos? Por eso repito. Reducción. Digo, tenemos distintas y depende de cada paciente, pero la prioridad que el paciente no se reduce en cualquier posición. En este caso tiene que estar lo más relajado posible y en un decúbito, en este caso, supino, ¿sí? Y después decidir si elijo esta, la del talón o la de la técnica de Hipócrates, en el cual el paciente está en decúbito supino, coloca el talón en la cavidad del hueco axilar y tracciona el brazo y luego realiza o imprime ligeros movimientos de rotación interna y externa para que vuelva a coaptar la cabeza en el acetábulo. Esta es una, no es la mejor. Fíjense que hay un solo participante y hay algo que siempre dice Silvina. Yo creo que para ser traumatólogo tenés que tener estructura, ¿no? A mí no me da. Por eso, y hay que tener fuerza para poder realizar alguna de estas cuestiones, ¿sí? Digo, otra que también depende del paciente, se usa o no, da la sensación de que el paciente estuviera sentado. No, está en decúbito supino, también. Se hace toda una maniobra, se abduce, se rota externo, después se abduce, se hace una rotación interna. Se supone que con este trayecto vuelve otra vez a la posición. Generalmente, chicos, como dije al principio, bajo una sedación. ¿Está? Continúo. Esta se llama de coche. Digo, esta es otra. Hay que tener ciertas características para poder hacer estas tracciones. No es tan fácil, y por eso yo les decía que tampoco nos reíamos en la clase anterior. Creo ni considero que con el dolor que tiene el paciente, y por más sedación que tenga y demás, a veces no tiene sedación y se tendrá que bancar el gran dolor. No me siento con fuerza ni con estructura corporal para poder hacer esto, que es la de la sábana enrollada, ¿sí? Fíjense que les enrollan unas sábanas por debajo del hueco axilar, un operador tracciona hacia un lado y el otro tracciona el brazo hacia el otro lado, al final realizando los movimientos de rotación interna y externa. Sigo. La otra ya es en decúbito prono. Esta me parece a mí como una técnica fácil, no sé cómo se hará para colocar al paciente gritando de dolor, pero decúbito prono, y que cuelgue un peso
que con el pasar de los minutos hace que vuelva otra vez a reducir esa articulación. Me parece como la menos complicada, ¿no? ¿Les parece o no me parece a mí? Me parecen todas complicadas, no harías ninguna. Pero, y el nombre, se van a acordar, es Stimson. Decúbito prono es la que tenemos. Sigo. Fíjense la imagen, cómo se ve como si tuviera una hombrera, la luxación esta anterior. Generalmente lo que dije hace un ratito, se hace de esta forma, sí hay interpuestas partes óseas, parte blanda, fractura del troquíter, del rodete glenoideo, etc. Si no, se hacen las anteriores. Digo, y después viene el tema de el reposo, con inmovilización, después de esta reducción abierto-cerrada. Y lo ideal siempre que sabemos nosotros que por más que el paciente esté inmovilizado, tenemos articulaciones adyacentes que empezamos a trabajar de antemano o con contracciones isométricas para después empezar rápidamente cuando sacamos la inmovilización a trabajar nosotros los kinesiólogos. Continúo. Las complicaciones, depende del lugar donde esté, son las mismas. Que sea recurrente la luxación, me la deja sumamente vulnerable y débil a las superficies articulares, que haya interpuesto superficies óseas en la articulación, y las lesiones nerviosas y vasculares. Digo, bien, vamos a ver la diferencia. Acá habla del mecanismo de producción, que puede ser directo o indirecto, eso digo porque ya lo sabíamos y lo habíamos dicho, que generalmente se da por mecanismos de alta energía, ¿sí? Caída sobre el hombro, de forma directa, pero generalmente mucho impacto y mucha energía sobre la articulación. Sigo. Y acá cambia el signo visible. Fíjense que en la de la luxación glenumeral era la charretera o la, ¿cómo le decía recién? Hombrera. Fíjense la diferencia de la hombrera y el signo de la tecla. ¿Cómo se ve? Para que podamos diferenciar en lo que es la imagen, ¿sí? Las mismas características en el examen físico, los signos, la imagen, etcétera. Digo, bueno, acá podemos clasificarla dependiendo de la gravedad, A, B, C, o 1, 2 y 3, y tiene que ver con la ruptura parcial o total de los ligamentos. Si hay un pequeño desgarro A o 1, si hay un desgarro un poco más importante de uno de los ligamentos y el otro no, y en el último, si ya hay ruptura de los ligamentos de esta articulación acromioclavicular, ya es C o 3. De eso va a depender el tratamiento que se le va a realizar. Digo, a través de los diagnósticos de antemano, clínico e imagen. Digo, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, inmovilización, analgésico para el dolor, crioterapia para la inflamación y un cabestrillo soporte para inmovilizar, ¿sí? Y lo que les decía recién en la anterior luxación, que yo ya empiezo de antemano con las adyacentes articulaciones, con el trabajo, y después le sumo, una vez que saqué la inmovilización, le sumo la otra articulación que estuvo luxada y ya reducida. Digo, en la última, lógico que la C o la 3, el tratamiento es una reducción abierta.
Bien, me corrió la flechita. La luxación de codo, exactamente lo mismo. Si quieren que repita, vamos mostrando. No puedo ver. Generalmente puede ser por mecanismos directo e indirecto, más que nada por caídas, accidentes deportivos. Las más comunes son la posterior y la anterior, ¿sí? Digo, tenés clasificación, las posteriores son las más comunes, pero podés tener posterior, anterior, hacia el lado que se va, laterales, mediales o rotatorias. Las más comunes, anterior, posterior, ¿sí? Digo, ahí tienen la clasificación y las imágenes. Digo, la imagen de la actitud típica, con el brazo separado, allá arriba se observa una luxación tipo posterior, se hace la evaluación clínica, y ¿qué es lo que encontramos? Todo lo que vimos en las generalidades. Digo, se reduce lo antes posible, como lo mismo que decía antes, teniendo en cuenta el tema del tiempo, porque eso siempre es urgencia, por la cuestión de que si no, aparece la contractura, aparece la fijación, aparece la adherencia. Se va dividiendo y se fija. Y ahí ya no podés hacer una reducción, como te dice, de tipo cerrada, sino ya quirúrgica, abierta. Las mismas complicaciones, en este caso a nivel del codo, nervio mediano, digo, nervio radial, continúo, o no hay más. ¿Terminé? Bueno, lo de las lesiones estas, que serían las complicaciones que les decía recién. Ven ustedes el tema escape y vemos la última. El tema de las generalidades, y lo voy diciendo en cada caso en particular de luxación. El tema es la actitud típica, el tema por ahí es el tipo de reducción, ¿tá? Que es lo que yo tengo que aprender, pero después lo demás ya lo vi, ya lo sé. Por eso se las hago de esta forma, más rápida, para que no perdamos tanto tiempo. Ahora, me toca solamente describir la luxación anterior de hombro, meto todas las generalidades más las particularidades, ¿sí? Pero ya lo vi, ya lo sé. Entonces, para eso hice como todo una clase más larga de traumatismos articulares, luxaciones, generalidades. ¿Estamos? ¿Para que? Sí. Sí. ¿Cómo se llama esta cátedra? COI. Vos sabés que hay un tema con el nombre. ¿Tiene fisiatría traumatológica y ortopédica o es kinefisiatría ortopédica y traumatológica? Porque si es así, está bien como le pusimos COI. Pero cuando yo quise ponerle esto, me voy allá y me dicen, no, es traumatológica y ortopédica. Bueno, yo sabía cómo se llamaba antes, cuando era anual. Así que ahora podemos discernir con el nombre. Pero no nos peleamos. Lo que les decía, y terminamos y nos vamos. Lo mismo, cuando hablé de generalidades de luxaciones, yo ya hablé de esguince como lesión traumática articular, ¿sí? ¿Qué dijimos?
¿Qué es un esguince? Pásame a la otra, cualquier cosa. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos? En el caso del esguince, hay una lesión traumática de ligamento y de cápsula articular. Puede haber una deformidad, pero no hay separación, ¿tá?, de las superficies articulares. Me voy para atrás. Y la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, yo lo leo porque no me acuerdo cómo lo dice, pero lo que dije recién está bien también. Lesión articular que afecta a los ligamentos o a cápsula producida por distensión brusca de un ligamento con desgarro leve incompleto o rotura completa, que es lo que le decía yo de la superficie articular, que hace que pierda su contacto de modo permanente, sin que la superficie articular pierda su contacto de modo permanente. Y ahí está lo que destacábamos recién de la diferencia. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos lo que dice Ramos-Vertis, originada por un movimiento brusco que la hace sobrepasar forzadamente los límites normales de su movilidad, pero no hay separación de la superficie. Y ahí está más fácil, lesión traumática de los ligamentos y o cápsula. Le doy todo esto para que ustedes tengan argumentos para poder defender el concepto o la definición, y que vayan al libro igual, tengan un autor para poder hacer este concepto o definición. Sigo, ahí hicimos la diferencia. ¿Qué decimos cuando hablamos de esguince? Que tenemos una torcedura, que tenemos una distensión ligamentosa, ¿sí? ¿Qué decíamos de la luxación? Que teníamos una dislocación. Dislocación, locación, localidad, lugar, fuera de lugar. ¿Tá? En esta hablamos de la torcedura. Yo hoy no llegué a un esguince de primer grado, de casualidad, porque me fui a poner esta con tan mala suerte que erré calzar y casi me caí. Pero no llegué a la torcedura o a la distensión ligamentaria para, yo creo, pasar por un grado 1. Todos tienen en la clínica dolor, inflamación, esto te genera impotencia funcional y demás, pero hay diferentes grados con respecto a la estabilidad. La estabilidad es lo que hace que no nos pasemos a una luxación, ¿estamos? Hay deformidad, sí, porque generalmente tenemos edema, tenemos inflamación, tenemos hematoma, etcétera, y hay como una deformidad. Más que nada en un 2 y en un 3 de grado, ¿sí? Continúo. Bueno, ya dijimos los esguinces, que podían ser mecanismos generalmente directo o indirecto, pero el indirecto es más común. ¿Por qué? Por esto que les contaba que me pasó hoy, no llegué al esguince leve, pero casi sobrepasa la fuerza de tensión ligamentaria de la articulación. ¿Está? Digo, puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Les decía lo de recién, el grado 2 y 3 tiene que ver con la estabilidad. Hay una ligera inestabilidad en el grado 2, ¿sí? Y en el grado 3 ya hay inestabilidad porque hay gran deformidad y estamos peleándola ahí para no pasarnos a una deformidad de tipo de luxación. Digo, ¿qué pasa en el grado 1? Es tan leve la ruptura de fibras, que capaz que es mínima, que la recuperación es en 2 semanas, en menos de un mes, y hasta por ahí pasa
totalmente inadvertida. Hay gente que depende del grado de dolor que tenga o el umbral, se la trata con descanso, ¿sí? Con elevación, con algún vendaje, pero normalmente pasan, lo digo así, sin pena ni gloria, ¿sí? Ese es el 1. Voy al grado 2, y el grado 2 ya sí podemos hablar de una ruptura un poquito más grande que la anterior, que hablábamos de desgarritos, y la recuperación ya va a ser más tiempo, un mes, mes y medio, y acá más descanso, más el tema del vendaje sostenedor y compresivo y elevación del miembro, porque acá ya empieza a haber un poquito de inestabilidad de la articulación. Y en el grado 3 ya hay una gran ruptura del ligamento, una gran deformidad, por lo tanto, no solamente el tratamiento es importante, porque no es como el anterior, que para el dolor se le daba analgésicos, reposo, frío, etcétera, sino que a todo esto lo que yo le tengo que sumar es una cirugía para poder cicatrizar esta lesión en el menor tiempo posible, pero ya me va a llevar de 2 meses a un poquito más. Sigo, vuelvo a repetir, lo de la clínica, terminamos, quédense tranquilos porque las caras ya me están asustando. Dolor, aumento de volumen, la inestabilidad, el signo de la ruptura, la impotencia que me genera todo lo anterior y la deformidad. Sigo, mecanismos para poder saber si tengo o no a través de las maniobras de cajón, maniobras de movilización. Sigo la imagen, que puede ser radiográfica, puede ser de ecografía, resonancia, para mostrar las lesiones. Sigo, y lo que les decía recién, reposo, hielo, compresión y elevación. Sigo, hay distintas formas de inmovilizar, ¿tá? Según el grado 1, 2, 3, el grado 1 con un simple reposo ya está, y si no tenés vendaje, se usa mucho ahora el taping, se usa las botitas para que vos puedas sostener, pero tal vez darle el tema de la descarga de peso, y ya en un grado 3, ya no inmovilización, no descarga, mucho más tiempo, y inmovilización, como les había dicho hace un ratito, mínimo 2 meses, ¿sí? Generalmente, les vuelvo a repetir que ese grado 1 no tiene tratamiento, es medio raro ver un esguince, todo depende del umbral, del dolor de cada uno, pero por ahí tenemos algunos que vienen al consultorio, y una de las principales cuestiones por la inflamación es la crioterapia. Me voy a meter en fisioterapia, cada uno lo resuelve, pero hay muchas opciones para darle tiempo de cicatrización rápido. ¿Qué es la INES? Son antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios que se utilizan más que nada para el dolor, ¿sí? Y digo, si es que hay, ya lo dijimos, en luxaciones, pero también estas son importantes, como las complicaciones nerviosas, vasculares, que siga persistiendo el dolor, que aparezca ese dolor distal permanente, que se acompaña de lesiones vasomotoras, que se llama SUDE, o distrofia simpática refleja, o que aparezcan tenosinovitis como complicaciones de uno de estos esguinces. No creo del leve, sí del moderado o del grave. Y un moderado se puede convertir en grave, o grado 3, grado 2 a grado 3. Continúo. Gracias por su atención. La idea fue, o es, hacerlo lo más simple. ¿Qué es lo más importante? Tener en cuenta todos los conceptos básicos de las líneas generales, que fíjense ustedes que están basadas en
la ficha de valoración. Cuando vos valorás, lo primero es, ¿de qué estoy hablando? De la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cómo la clasificás? De tal manera. Bien, y ahora sigue. ¿Cómo viene el paciente? ¿Qué es lo que me manifiesta? Y ahí entro yo con el interrogatorio. ¿Qué me interesan de los datos personales del paciente? La edad, la actividad y demás. ¿Por qué? Porque dentro de ese plan que yo pienso elaborar, tiene que ver si voy a reinsertar con un esguince 2 o un esguince grado 3 a un paciente que es profesional del fútbol o que es docente y que puede, a pesar de todo, dar clase, excepto que tenga que ir a dar clase subiendo 3 pisos y no existe ascensor en el edificio. ¿Entiende? Entonces, a partir de ahí, fíjense que yo lo que fui haciendo fue la valoración, el examen físico con la observación, la inspección, la movilización, el diagnóstico a través de eso, de la clínica o de los estudios complementarios, y después el tratamiento. Y el tratamiento, en este caso, hablamos de las luxaciones, de las reducciones abiertas o cerradas. ¿Estamos? Fácil para poder recordar, porque a eso lo transmito a un esguince grado 3 o lo voy a transmitir a la luxación de la cadera. ¿Estamos? Y ahora vimos luxación traumática. En el segundo se ve la enfermedad luxante de la cadera o luxación congénita de la cadera. Era una de las clasificaciones que hicimos cuando vimos generalidades. ¿Estamos? Sí. Listo. Muchas gracias. Lo apagué sin querer. Gracias.